Dios tiene planes y yo espero que esos planes se cumplan. Hermanos, en esta mañana rápidamente quiero meditar un poquito acerca de la lección. No es para corregir nada, pero simplemente para tener en mente que como todo concuerda con la necesidad de la iglesia y del miembro de la iglesia. La lección se enfoca básicamente en el reavivamiento y en la reforma, y como resultado la testificación que vendrá de ambos. ¿Me entienden? Y yo me he puesto a pensar cuánta necesidad tengo yo como parte de la iglesia un reavivamiento. Y como mencionamos en la lección, reavivamiento no lo necesita la persona que está afuera, reavivamiento lo necesita la persona que está dentro, que ya tiene conocimiento, que ya ha nacido, pero se ha dormido. Necesita una bomba de mina, de esas que están allí, y el apóstol Pablo dice claramente que el evangelio es potencia, es dinamita para ese propósito, y la lección de esta semana se enfocó básicamente en eso. El reavivamiento empieza con el estudio de la Biblia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar esta mañana. Querido Padre Celestial, en esta mañana creo que no estoy aquí por casualidad. Hay un propósito y yo te ruego en el nombre de Jesús que ese propósito se cumpla, porque creo que los que estamos aquí necesitamos urgentemente de ese reavivamiento, y creo, acepto que ha empezado en mi vida y en la vida de mis hermanos. Hay una oportunidad para hacerlo. Por eso en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí al frente, pero también te ruego, Señor, que yo desaparezca y que seas tú el que hable, Señor, porque quiero alabar tu nombre, quiero exaltarte, y es el único propósito por el cual estoy aquí al frente. Gracias por cada una de las personas presentes, gracias por sus necesidades, porque ellas son las que los han traído hasta aquí. Permite, Señor, que puedan salir bendecidos con tu presencia, con la esperanza que tú les das, y sobre todo con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica fue cambiada, y la razón por la cual fue cambiada fue porque yo, pensando que iba yo a alcanzar a llegar hasta allá, estoy mirando que no va a ser posible. Por lo tanto, si pensaba leer los 21 versículos del capítulo 12 del libro de Romanos, ojalá y pase yo del primero por lo menos. Pero lo primero que quiero sugerir es de que usted abra su Biblia. Si no tiene, consiga, porque nos vamos a dar vuelta solamente en un pasaje. Porque la única manera de que usted va a salir bendecido es de acuerdo a lo que el Señor dice, no es de acuerdo a lo que yo diga. Hay del hombre que confía en el hombre, hay del hombre que no confía en Dios. Confíe en el Señor, que Él es el que le va a estar dirigiendo en esta mañana. En esta mañana rápidamente quiero mencionar que el libro de Romanos es uno de los libros más controvertidos dentro del mundo religioso. Aparte de, lógicamente, está en el libro de Colosenses, de Gálatas, de algunos de los escritos, o mejor dicho, la mayoría de los escritos del apóstol Pablo. Porque si hay un reavivamiento, si la iglesia necesita un reavivamiento, creo yo que tiene que empezar por la carta de los Romanos. Porque en la carta de los Romanos está claramente el plan de salvación completo, cosa que en toda la Biblia lo está, pero en el libro romano está completamente el plan de salvación. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo introduce o habla acerca de la exposición. Él expuso el plan de salvación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Básicamente narra todo lo relacionado con el plan de salvación, lo que el hombre necesita saber para llegar a ser salvo. Número 1. Pero del capítulo 12 al capítulo 16 habla acerca de la exhortación, de cómo la persona que ya tiene conocimiento puede desarrollar ese conocimiento en su vida. En otras palabras, primero viene conocimiento y después viene práctica. ¿Me explico? Primero viene reavivamiento, después viene reforma. Y como resultado de ambos viene la testificación, y como estábamos mencionando en la lección, eso va a ser algo natural, algo que nadie te va a forzar, alguien que nadie te tiene que empujar para decirte, esta tarde tienes que salir a hacer obra misionera,
es tu deber hacer obra misionera. No, querido hermano, es algo natural que va a salir, que cuando tú salgas de este lugar, por naturaleza, vas a encontrarte una persona y le vas a mencionar el amor de Cristo. Algo lógico. ¿Por qué? Porque eres cristiano que tiene conocimiento, pero ahora tiene la práctica. Como acaba de mencionar, el apóstol Pedro nos anunciaba de antemano que en los últimos días iba a haber violaciones, malas interpretaciones de los escritos de Pablo. Segunda de Pedro, no lo vamos a buscar porque el tiempo se nos viene encima, pero yo creo que ustedes lo conocen. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las escrituras. Cuando usted interpreta mal un pasaje, tiene que buscar solución para otros pasajes que también concuerdan con lo que usted leyó. Ejemplo, si usted no quiere guardar el sábado y hay un pasaje claro que dice que debe observarse, usted tiene que buscar todos los pasajes más o menos similares a eso y tratar de buscarle solución para no guardar el sábado. Si usted quiere guardar el sábado, usted va a encontrar los pasajes que hablan del sábado para juntarlos y verificar que es uno de los mandamientos. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, menciona que en los últimos días, capítulo 4, versos 3 y 4, dice, en los últimos días, dice que habrá gente solamente que tendrá comezón de oír, que se amontonarán maestros, juntarán seguidores que solamente tienen comezón de oír. Es interesante, yo espero que nadie tenga comezón en este momento de oír, sino de escudriñar la palabra, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. En el capítulo 12, como ya les dije, del verso 1 en adelante, el apóstol Pablo cambia de la exposición a la exhortación, del conocimiento a la práctica. Y si ustedes notan, unas palabritas importantes que utiliza Pablo, no solamente en este capítulo, sino en la mayoría de sus epístolas, él empieza, dice, así que, esta palabrita, o esta conjugación de palabras, tiene un significado muy importante que si usted pasa por alto, usted va a perder el significado de lo que va a decir o de lo que ya dijo. Normalmente siempre estas palabras empiezan, así que, o por lo tanto, o debido a ello, va a introducirse no en algo nuevo, sino en algo que ya ha hablado. Va a concluir y va a empezar una nueva manera de expresarse, vamos a decirlo de esta manera. Y hermano, quiero que lean con calma en su Biblia, no escuche solamente lo que yo le digo, note lo que dice en su Biblia, en el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, esto es un principio. Yo voy a tratar de calmar el micrófono y voy a escuchar lo que se habla. Nadie. Qué bueno. Hermano, el principio fundamental del cristiano, o el tema principal del cristiano debería ser hablar de las misericordias de Dios. Esas son las únicas, es el principio fundamental de que yo y tú somos cristianos, para hablar de las misericordias de Dios. Si estamos hablando de otra cosa, estamos o en lugar equivocado o en tema diferente. El tema de la cual deberíamos estar hablando hoy en este día es acerca de la misericordia de Dios, porque el mismo profeta Jeremías, que la mayoría conoce el libro de Lamentaciones, que es un lamento de la destrucción de Jerusalén, un lamento de las personas que fueron llevadas cautivas, que él era una parte, que él
era parte de uno de ellos. Es interesante que él, allá en el fondo del pozo de ¿qué dice? ¿Dónde estaba Jeremías? ¿En el pozo de qué? Cisterna, pozo es lo mismo. ¿Pero de qué estaba lleno? ¿De qué? De lodo. Curioso. No, hermano, ojalá fuera lodo. De suciedad. No piense que no lo recordaba, solamente quería ver si estaban conmigo. Jeremías, desde allí, desde el fondo de ese pozo de suciedad, él menciona en el capítulo 3, verso 22, dice: las misericordias, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque frescas y nuevas son todas las mañanas. Yo me pongo a pensar, he pensado realmente yo, cuando me levanto, pensado en la misericordia de Dios, que gracias a Él tengo vida y salud. Me acabo de levantar y puedo escuchar, dependiendo a la hora que me levante yo, escuchar los cantos del gallo. Porque del gallo, ¿dónde hay gallos? De los pájaros. Tengo esa mentalidad porque vengo a México y lo que sobran son gallos allá, ¿me entienden? Gallinas también, no se preocupen, porque tengo oído para oír, tengo ojos para ver. Esas son misericordias que no debemos de pasar por alto. Por eso el apóstol Pablo, antes de introducirse, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice: por las misericordias de Dios, piensa. Esa es la única manera que el cristiano debe de salir a predicar el evangelio, no por paga, sino por la misericordia de Dios. Cuando pasamos por alto las misericordias de Dios, hermano, el cristianismo simplemente es un nombre. La esencia del evangelio es eso, la misericordia de Dios. Romanos 9:16 dice: no depende del que corre, sino de la misericordia de Dios. La misericordia es la base de la invitación cristiana. Pablo hace una invitación, pero la invitación, el tema, el centro es la misericordia de Dios. Es el único argumento que usa el apóstol Pablo para motivarnos a la entrega y al servicio. No dice nada de recompensa, no dice nada de castigo, no hay presión ninguna, de ninguna clase. Dice simplemente: os ruego, por las misericordias de Dios, que presentes vuestro cuerpo. Hermano, nadie te presiona, pero debes estar aquí por un propósito, por un motivo: la misericordia de Dios, porque estás vivo. Por la misericordia de Dios estás aquí. Por la misericordia de Dios tienes familia. Por la misericordia de Dios tienes casa. Por la misericordia de Dios tienes trabajo. Por la misericordia de Dios tienes esperanzas en un mundo mejor. Solo basado en esa misericordia. Nada hemos hecho nosotros y nada podremos hacer si no es por la misericordia de Dios. Romanos 2:4 dice: y esta es la bondad, esta es la misericordia de Dios, que es la que te lleva al arrepentimiento. Muchas veces nosotros decimos que tenemos que arrepentirnos para aceptar al Señor. Quiero decirte que ni aún eso podemos hacer, porque esa es parte de la misericordia de Dios. Eso te va a llevar arrepentido a los pies del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: por las misericordias de Dios. Piensa, cuenta cuánta misericordia de Dios tienes todos los días. Pudiendo, no pudiendo. Y disculpen las palabras que a veces utilizo, no son las mejores, pero creo que son las más entendidas. Pudiendo estar hoy, pudiendo estar hoy, ¿es correcto? ¿No? Corríjanme, hermano. Pudiendo. Ok. Mejor no pregunto porque se divide. Ok, pudiendo estar hoy en la cárcel, en el hospital, en una cama, por la misericordia de Dios tú estás aquí sentado. Por la misericordia de Dios eres lo que eres. Por la misericordia de Dios tienes esperanza en el futuro.
4 siglos atrás, un reformador, Juan Calvino, dijo: la apelación de Pablo nos enseña que el hombre nunca va a adorar a Dios con un corazón sincero, nunca va a ser movido a temer y a obedecerle con suficiente celo hasta que entienda debidamente cuánto está endeudado con su misericordia. Y el apóstol Pablo entendía esto porque Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a judíos y a no judíos, soy deudor. Cuando nosotros nos damos cuenta que debemos la palabra a otra persona, tiene que ser por la gran misericordia de Dios. El centro, el móvil de todo esto tiene que ser la misericordia de Dios. El deseo de todas las gentes, página 431, dice: en la obra de la redención no hay una compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. No es el temor, no es el castigo, no es la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle, es solamente su misericordia. Su misericordia fue manifestada por Cristo desde el pesebre hasta la cruz. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan y ellos oyen su voz y le siguen. Hermano, la misericordia nace en el pesebre y queda clavada en la cruz. Y a través de esa vida misericordiosa, el Señor nos ha hablado constantemente, y si esa obra de misericordia de una vida de 33 años no es suficiente, querido hermano, no puede haber otra cosa que puede atraerte al Señor. Nada. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere con los brazos abiertos, que algunas denominaciones han tratado de quitarle el madero, quiero decirles, el madero tiene su madero para arriba y para abajo, porque es relación con Dios y relación con el ser humano. Desde ese madero con los brazos abiertos, simplemente el Señor te dice: mira cuánto te he amado. Y con los brazos abiertos te dice: ven. Pero si eso no es suficiente, no hay nada humanamente que te pueda traer a los brazos de Cristo. Por la misericordia de Dios, Dios derramó su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el temor, no es el castigo, no es ninguna obra que el ser humano pueda hacer para traerlos y entregarnos a Cristo Jesús. Por eso, después de darnos cuenta de la misericordia de Dios, continúa el apóstol Pablo, dice: que presentes vuestros cuerpos. Primero te dice la razón por la cual debes aceptar al Señor, y después te dice lo que debes presentar. Y hermano, el cuerpo incluye la mente, el corazón, el alma y todo. Todo, nada. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. El cristiano, después de entregar el cuerpo completo, la mente, la voluntad, el cristiano ya no se conforma a la carne, sino vive conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Filipenses 1:21 dice: el yo ha dejado de ser controlador, y entonces viene para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. El hombre es una unidad. En el libro de Génesis claramente Dios estableció que Él forma al hombre del polvo de la tierra, le da el soplo y llega a ser simplemente una unidad de un alma viviente. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice: el cuerpo está pidiendo completamente todo, en el verso 2 del libro de Romanos da dos órdenes específicas. Dice: no os conforméis. La primera y la segunda es transformados. Una es negativa, la otra es positiva. La una es exterior, la otra es interior. No os conforméis, dice, con el mundo. No aparentes. El mundo aparenta, pero no lo es. Conocemos lo de fuera, pero lo de adentro solamente Dios lo conoce. El mundo puede transformar la parte de afuera, pero Dios puede transformar la parte de adentro, y eso es lo que quiere.
El mundo académico, las personas preparadas pueden transformarse, pueden hablar mejor que una persona ignorante, pero solamente es por fuera. Puede estar mejor vestido, mejor calzado, puede tener todo el conocimiento necesario para ser una persona importante dentro del mundo, pero solamente es la pura cáscara. Y el Señor te dice como cristiano, no te conformes. Es verdad, necesitas cambiar de afuera, pero tiene que empezar por dentro, y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo? Cuando reconozca las misericordias de Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Conformar sencillamente es aparentar lo que no eres. Segunda Timoteo 3:5 dice, y es el pasaje que yo mencioné hace rato, pero me adelanté, dice que en los últimos días habrá hombres que aparentarán la piedad, pero por sus hechos negarán la eficacia de ellas. No os conforméis a aparentar simplemente ser cristianos, sé cristiano, que es diferente. No te dejes moldear por el mundo, no te dejes moldear por el cristianismo barato. El cristianismo barato se consigue en todas partes. Tú puedes ser cristiano entre comillas, pero perderte para siempre. En este tiempo tú puedes asistir a una iglesia desde la A adventista hasta la Z sionistas, y todos dicen tener la verdad. Y si tú te conformas a eso, te vas a ir moldeando la parte de afuera, pero la parte de adentro solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Y es por eso que la orden del Señor es transformados por el poder del Espíritu Santo. Después de haber presentado tu cuerpo completo, viene el sacrificio vivo. El apóstol Pablo, lógicamente escribiéndole a los judíos romanos, hace un paralelismo entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio típico del animal que se utilizaba en aquel entonces. Pero no es el animal lo que quiere resaltar, sino lo que queda del animal. Sacrificio, se sacrificaba completamente todo. Todo o nada. El sacrificio que era puesto en la mañana, el sacrificio que era puesto en la tarde, tenía que conservarse quemándose hasta que se quedaba solamente cenizas. Y por eso el apóstol Pablo dice, os ruego, os pido, os suplico por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio hasta que no quede nada. Dice sobre el altar, el sacrificio tiene que ser puesto sobre el altar. Una triste ilustración de lo que puede ocurrir cuando el sacrificio no es completo, lo encontramos en la vida de Judas. El deseado de todas las gentes, páginas 664 dice, se nos dice de Judas, reconoció las enseñanzas de Cristo como superiores a todas las que había oído antes, amaba al gran maestro y deseaba estar con él, sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Y la pregunta surge es, ¿dónde radicó entonces su problema? Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo, tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, a sus propias opiniones, y al no entregarse completamente como sacrificio vivo, esa fue la razón de su fracaso. Hermano, tiene que ser todo. El ejemplo de Judas es claro. Él amaba al Señor, creía en el Señor y pensaba que podía ser transformado, pero había algo que no había entregado al Señor, y ese algo era el afán al dinero. Y como no lo entregó, eso fue lo que lo llevó a la destrucción. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las partes del cuerpo que no han sido quemadas todavía en el altar de sacrificio? ¿Cuál es esa partecita que no hemos entregado completamente al Señor, que es el que nos puede quitar de estar delante de la presencia del Señor? El apóstol Pablo es muy claro: presentar vuestros cuerpos en sacrificio.
Otra cosa muy importante que habla acerca del sacrificio, en el Antiguo Testamento el sacrificio lo ofrecía al sacerdote. Aquí el apóstol nos pide que seamos nosotros mismos, como cristianos, somos los sacerdotes, que ofrecemos el sacrificio a Dios como Cristo, Él era el sacerdote y la víctima. En Efesios 5:2 dice, Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato al Señor. Hermanos, ya no necesitamos un intercesor para presentar nuestro cuerpo, porque el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pero al mismo tiempo somos el sacrificio. Nosotros necesitamos presentarnos sin que nadie te empuje. No es por la recompensa, no es porque alguien te esté obligando, es porque tú humildemente te vas a presentar delante del trono del Señor, vas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, de olor grato al Señor, dice su palabra. Solo el cristiano puede ofrecer un sacrificio tal. Alguien sin ser cristiano puede ofrecer dinero, posesiones, tiempo, servicio, pero una ofrenda sin el ofrecimiento es una ofrenda vacía. Si una ofrenda tal sin la persona es una ofrenda vacía. ¿Sí me explico? No necesitas ser cristiano para darle algo al Señor. Un ejemplo lo presentó Jesús cuando estaban las dos personas, el fariseo y la viuda, dando su ofrenda. Dice que el judío fariseo dice que sacaba y hasta sonaba las monedas para que la gente lo viera. Y la viuda, dos pequeñas monedas insignificantes, dice que las sacó y escondidamente fue y las poniéndolo hasta el fondo para que no se viera. Sin embargo, hay alguien que estaba viendo, alguien que no pasa por desapercibido cualquier cosa, por más pequeña que sea, Dios la tiene presente. Jesús estaba viendo y cuando puso las monedas, le dijo a los discípulos, ¿se han dado cuenta? ¿Quién de los dos puso más? ¿El que puso un montón o el que puso solamente dos? Para la mente lógica actual, pues podemos decir que el que puso más fue el fariseo, pero delante de los ojos de Dios eso no cuenta. ¿Por qué? Número uno, porque estaba poniendo lo que le sobraba. La viuda estaba poniendo lo último que tenía. Ella estaba ofreciendo todo lo que tenía. Estaba ofrendando el sustento de ese día o tal vez de la semana. Todo o nada. Un cristiano, entre comillas, puede dar todo eso, pero si no se da a sí mismo y no se presenta delante del altar, su ofrenda es una ofrenda vacía. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio a Dios que le rindamos, además de ser santo, tiene que ser sin reservas y sin manchas. Tiene que ser algo que salga del corazón. La santidad no se limita en los momentos de devoción que yo tenga con Él. No se limita en los servicios religiosos que hagamos dentro de la iglesia. La santidad se limita o se muestra en toda vuestra manera de vivir. Hermano, no son los servicios los que hacen santidad al ser humano. No son las oraciones que puedes tomar una vez al día o 3 veces al día. El Señor dice, presentar vuestro cuerpo completo. Y el cristiano, la santidad del cristiano no se eleva por los servicios, sino por su vida entregada al Señor, completo, las 24 horas, desde que amanece hasta que se hace noche, y mientras tenga oportunidad de reaccionar, Él siempre va a estar contento por las misericordias de Dios.
La santidad, como ya lo dije, no se limita en los momentos de devoción ni en los servicios religiosos, tiene que ver con toda vuestra manera de vivir, y al final termina, dice que es vuestro culto racional, es decir, tiene que ser lógico y razonable. Nunca se va a ser razonable para alguien que no ha gustado, como dice el salmista David 34:8, dice, qué bueno es Jehová. Para alguien que piense como la mentalidad del mundo, sencillamente el apóstol Pablo dice que eso es locura. Y ahí marca la diferencia. Si para ti Dios no es agradable, Jehová es agradable, los servicios no tienen ningún significado. Simplemente, dijo el apóstol Pablo, para tales personas es locura. El evangelio es locura, hermanos. El mensaje es claro, sencillo. El Señor quiere que por la misericordia de Dios tú te muevas, que por la misericordia de Dios tú trabajes, que por la misericordia de Dios tú testifiques. Si esas misericordias las pasas por alto, puedes tener mucho conocimiento, pero vas a presentar a un Cristo muerto, no a un Cristo vivo. Desde que te levantas tienes que pensar, ¿qué es lo que Dios me ha dado por el cual debo de agradecerle? Y tenemos mucho que agradecer, pero no por eso tenemos que ganarnos la vida eterna. La vida eterna se viene como resultado de la entrega total del cuerpo, espíritu y alma. Hermanos, no sé si veo mal, el reloj parece que está al revés, la manecilla la veo mal, la más chica hasta abajo y la más chica, si es que estamos a las 12 en punto. No, es que no traigo lentes, así es que si ustedes ven mal, no es mi culpa, o yo veo mal, una de dos. Hermanos, el mensaje es claro. Tenemos 2 meses solamente, límite de tiempo, para traer las personas al Señor. Tú y yo hicimos un pacto hace 5 meses, 6 casi por ahí. Aquí hay 400, más o menos 400 personas que tú y yo hicimos un pacto con el Señor de orar por esas personas. No sé cuántos lo estamos haciendo, pero no sé cuántos se han olvidado que ellos existen, que son personas que andan por allí caminando, son personas que andan sin misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios que puede ser a través de ti no está funcionando, pero todavía no está perdido, el caso no está perdido, todavía tenemos oportunidad. Pero como el apóstol Pablo dijo, ya ha llegado el momento de actuar, ha llegado el momento de testificar, ha llegado el momento de poner en práctica lo conocido, ha llegado el momento de preparar no quiero mencionar el nombre porque la mayoría de ustedes ni lo conocen, yo creo, el instrumento que utiliza uno para la cosecha, porque con eso de que ya estamos con las nuevas tecnologías, van a decir la máquina del tractor. No, hermanos, es nuevo. Yo creo que en los días de Jesús, claro, el Señor sabía, lógico, pero las personas de aquel entonces no sé en qué manera recogían la cosecha. Lo que yo recuerdo es lo que yo utilizaba, y lo que yo utilizaba era ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. No, mejor no lo digo. No me van a entender. Algo que se terciaba de esta parte de aquí y se quitaba hasta esta palabra me cuesta, porque son tan intelectuales y yo tan inferior que mi palabra no la van a entender, pero se las voy a decir. La mazorca, el grano, todo lo que produce el maíz, el elote, sinónimo de todo eso, ¿me entiendes? Lo cortaba, estaba madura, y es interesante que para quitarle el cuero nosotros utilizamos una pata de ¿hasta dónde me estoy yendo? Hasta el pobre pollo lo estoy descuartizando aquí. Cuando se comía un pollo en aquellos tiempos, porque quiero decirles gracias a Estados Unidos, aquí es donde aprendí a comer carne y por eso no se me quita, pero en mis épocas los que andaban allí, oye, era una reliquia, porque en primer lugar el sustento se tiene que vender para otras cosas. Así es que
nos comíamos no el pollo, sino el producto del pollo, que era lo más sencillo, pero el pollo hay que dejarlo para que siga produciendo, ¿me entiendes? Pero cuando se llegaba la ocasión y tenían que matarle, pues le quitaban uno la patita, el cuero, eso no recuerdo que me lo comía, no porque fuera, sino porque no me tocaba. Le quitaba uno el hueso, la parte de hueso, y hacía una punta, le hacías un agujero, le metías un pedazo de mecate o algo, y lo tercias aquí, y con eso le quitabas el cuero. Quitabas la cáscara, cortabas la mazorca y la metías aquí. Y como yo voy a tomar mi tiempo, me faltan 5 minutos, quiero decirles que yo tengo una experiencia agridulce. ¿Saben por qué? Porque yo no recuerdo qué edad tenía, tendría que ser unos 7, 8 años. Me recuerdo que mi papá me decía, hijo, vete a ayudarle al tío fulano, dice, porque él nos va a dar maíz para comer. Y me acuerdo que ese tío era tan amable, tan gentil, y que decía, mi hijo, llévate todo lo que puedas, no te preocupes, tú llévate todo lo que puedas. Imagínense, 8 años, ¿qué podía cargar? Al final del día, me acuerdo que él, costal, para los que me conocen o conocen, era de este tamaño aquí, y decía, mi hijo, esto llévatelo. Me acuerdo que me sentaba yo y me lo cargaba yo aquí, y me iba de lado y nunca me levantaba yo. Decía, amigo, es que tienes que llevar lo más que puedas. Pues sí, quisiera, pero no puedo. Le quitaba la mitad y otra vez, y sí me levantaba, pero otra vez decía, para allá y para acá. ¿Lo puedes? Sí, pero no lo puedo llevar. Al final de cuentas le quitaba una parte. ¿Y saben qué? Me llevaba, yo pienso, con unas 25 mazorcas, todos los días. Y mi papá, me acuerdo que llegaba y decía, ¿es todo lo que trajiste? Pues todo lo que pude. O sea, el sueldo que yo recibía no era dinero, era todo lo que yo pudiera. Y ahora me pongo a pensar, ¿cómo no me lo dirán ahora? ¿Me entiendes? Yo hubiera cosechado bastante. Al final de la temporada de cosecha, que tomaba como 2 meses, estaba contento porque la cosecha que tenía era un montoncito que estaba allí, era todo lo que había podido traer. Además, yo me pongo a pensar, si esa es la cosecha que Dios quiere de mí, creo que ahora sí ya puedo poder un poquito más. Preparémonos para la cosecha. Octubre 5 al 12 tenemos una cosecha, y la cosecha va a ser abundante de acuerdo a lo que tú puedas cargar. Por eso en esta tarde no voy a hacer una invitación, porque yo sé que la mayoría, o me equivoco, ojalá y me equivoque, la mayoría se va a levantar simplemente porque otro se levantó. No, hermano, eso no sirve, eso no funciona. Si tú te vas a levantar es porque lo sientes, es porque lo crees, y es porque tú quieres estar bien con el Señor. Pero no te voy a decir que vengas hoy. Yo solamente quiero que levante la mano las personas que todavía, por error, mantengan todavía el papelito que se les otorgó Impacto 2013. ¿Cuántos lo tienen todavía? Y si no, dejen mostrárselo, porque a lo mejor ya ni se acuerdan. ¿Cuántos lo tienen todavía? Levántenlo hasta arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Qué bueno! ¿Recuerdan qué es lo que hicimos con él? Apuntamos 4 personas, que usted iba a orar por esas personas, y después de orar con el Señor y mostrarle esas 4 personas, usted iba a traer y las iba a depositar dentro de aquí. Iba a orar de parejas, o sea, 2 y 2. Algunos yo creo que ya no se ha hecho, pero los que están haciendo, qué bueno. De modo que hay una segunda oportunidad, pero ahora sí ya es un compromiso. Si usted, y escuche bien, si usted quiere orar por 4 personas que usted cree que puede hacer amistad con él, con esas personas, y puede traerlas para el 5 de octubre, que empieza una campaña de cosecha, si usted cree que puede hacer eso, levante la mano. El hermano Diego todavía tiene disponibles allí, pero no levante la mano todavía. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí es un compromiso. Usted va a venir hoy a las 4 de la tarde aquí, y vamos a empezar un programa nuevo de aquí a octubre, enfocado solamente en ese propósito. Así es que todas las personas que ya tienen, los voy a animar para que pongamos en práctica
lo que no se ha puesto antes. A las 4 de la tarde voy a invitarlos a que vengan aquí. Y si usted no viene, no se preocupe. Eso me indicaba de que como quiera, si se iba a parar aquí, no iba a venir. Pero si usted viene, no necesita pararse tampoco. A las 4 de la tarde, hoy vamos a tener una reunión aquí, todas las personas que tienen este papelito y todas las personas que quieran hoy levantar este papelito, poner 4 personas y hago una copia para que las 4 personas se metan aquí y usted mantenga este papel. Todas las reuniones que vamos a tener de aquí a octubre, porque va a ser un poquito diferente, pero no les voy a dar información porque usted va a decir, ya lo sé. No, usted no lo va a saber hasta en la tarde que venga. Así es que, ¿hay alguna persona o hay algunas personas que no tienen la tarjeta, que la perdió, la olvidó, pero que quiere ser parte todavía y que piensa que va a venir hoy en la tarde para que el hermano Diego pueda levantarse y llevársela a usted? ¿Hay alguna persona que quiere una tarjetita de estas? Levante la mano ahora. Hay muchas, pero no levantadas. Quiere decir que todos tienen. ¿No hay ninguna persona que necesite? Ok.